Hay una cosa de la que me arrepiento muchísimo y que ha hecho que mi hija haya cambiado. Y digo mi hija, aunque no sea mi hija de sangre, porque a Yuzu la conocí cuando tenía 8 años y ya llevo casi 3 criándola junto a Nao. Hoy os quiero contar cómo es este proceso, porque es el sueño latino y me sigue mucha gente de LATAM. Desde el primer día en el cual la conocí, pasando por 6 meses donde era fría conmigo, el verano que lo cambió absolutamente todo, hasta el día de hoy, que ya tiene casi 11 años y sinceramente me preocupa cómo está cambiando. Aruberuto. A Nao la conocí ya hace unos 8 años. Tenía un canal en YouTube en el cual hablaba japonés y en vez de escucharme hispanos como ahora, me escuchaban japoneses, entre ellos Nao. En cuanto nos intercambiamos contactos, hablábamos prácticamente a diario, durante muchísimas horas. Yo ya sabía que tenía una hija y por eso nunca pensé en tener nada realmente con Nao, pero bueno, vine a Japón, nos conocimos más y la cosa cambió. Así que no me costó nada aceptar que tuviese una niña. Y además, una cualidad de la cual yo estoy muy orgulloso es de la paciencia. Tengo bastante paciencia. Para tratar con niños creo que no hace falta un libro o tener mucha experiencia. Creo que lo básico y fundamental es eso, la paciencia. Cuando conocí a Yuzu en persona tenía 8 años. Habíamos hablado por videollamada alguna vez, pero realmente no me conocía. Y aún así, aunque te sorprenda, a mí me sorprendió, me aceptó en 0, os voy a contar una anécdota que se me quedó grabada. A los pocos días de estar juntos, yo tenía que ir a Tokio a hacer unas cosas. Y Yuzu, esa niña que apenas me conocía, me dijo que no quería que fuese. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que me perdiese y que no fuese capaz de regresar a casa. Algo que si ves los directos es posible. Me pierdo bastante con el Google Maps. Últimamente no, pero al principio, carajo. Esa frase, viniendo de una niña de 8 años que apenas acababa de conocer, me dijo ya todo lo que necesitaba. Algo había hecho clic. Aunque no me viese como un padre aún, por supuesto, por lo menos ya había una preocupación real. Pero no os penséis que todo fue de color de rosa. Los primeros 6 meses, aunque me aceptaba y nunca me dijo cosas como vete de aquí o no quiero que estés conmigo, era fría, cautelosa. Y lo entiendo. Pensadlo. Aparece un señor extranjero, español, que de repente se pone a vivir con su madre en su casa. Por mucho que Yuzu sea madura, eso es un cambio enorme. Yo no esperaba que me viese como un padre desde el día 1, porque eso sería ridículo. Y aquí va un consejo para cualquiera que esté pasando algo parecido. No fuerces el vínculo. Si intentas que un niño te quiera a la fuerza o que haga algo que no quiere, simplemente se va a alejar. Hay que dejar que las cosas fluyan a su ritmo. Yo simplemente estaba ahí, disponible para lo que quisiese, sin presionar. Y entonces llegó el verano. Y ahí todo cambió, porque empecé a sacarla conmigo casi todos los días en los directos. Ese verano coincidió con un momento muy especial en mi carrera, por llamarlo de alguna manera, y es que por fin tenía todo el dinero que quería para hacer el contenido. Recuerdo que gastábamos 100 o 200 dólares al día en comida, en experiencias, en viajes, pero también en gilipolleces. Gachapones, colecciones de anime, estafa. O sea, recuerdo haber gastado en una especie de llaveros de Conan también como 70 dólares solo en eso, que era una edición especial, con lo cual te lo cobraba más caro y lo compramos porque no pensamos, fue pues vaya, lo compramos, ¡guau! Locura. Si no me creéis, tenéis todos los directos resubidos en mi canal secundario en YouTube. Si ponéis en el buscador Aruberuto IRL, ahí podéis disfrutar de ese verano. Para mí fue una experiencia rarísima porque nunca había tenido tanto dinero en mi vida. Vengo de un pueblo, mi familia es normal, de clase media, y de repente me veía haciendo cosas que solo había visto precisamente en YouTube. Pero lo más interesante no fue eso. Lo más interesante fue lo que pasó después. Llegó un punto, después de unos meses, que Yuzu no quería nada más. Nada. Ya tenía todo lo material que quería tener. Fue casi un drama para ella, en el buen sentido. Como ya está, ya tengo todo, no necesito absolutamente nada más. Y a partir de ese momento, nuestra relación dio un salto. Ya no era la novedad, ya no era el señor que le compraba cosas. Era alguien con quien quería estar, con quien quería pasear, con quien quería comer. Y aquí es donde tengo que hablar de algo que me dicen mucho en los comentarios del contenido corto, del contenido vertical, de los shorts. Solo está contigo por interés, solo te quiere porque le compras cosas. Esto también se lo dicen a Nao, la verdad. En fin. Supongo que será envidia de que ellos no le compren. No pasa nada, tío. Si trabajas, lo consigues. Lo gracioso es que solo fue ese verano cuando se le compraron un montón de cosas. A raíz de ahí ya no quiso más y... poco.
poco pasa la verdad de comprarle cosas. Ni peluches, ni juegos, ni gachapones, nada. Y no porque yo no quiera, sino porque ella no quiere. Es triste decirlo, pero a veces hasta le tengo que insistir yo, como venga, sí, píllate algo, hombre, píllate un gachapón o algo, un peluche nuevo. También es porque después lo deja todo tirado y Nao se enfada. Entonces ella dice, pues vale, pues ya no voy a comprar más. Fijaros que parece normal y la gente que ve los directos ya lo sabe, pero una niña de 10 años que te dice que ya no quiere más peluches, ya no quiere más tonterías de esas que le encantan a los niños. Eso demuestra que es muy madura. Y ahora, si me permitís, pondré una pantalla verde o algo porque, en fin, a la hipocresía. Y llegamos al punto más duro, del cual os hablaba al inicio. Su cumpleaños de cuando cumplió 10 años. Le compramos un PC y me arrepiento como nunca. Te explico por qué. El PC tiene YouTube, tiene shorts, tiene juegos, tiene todo. Y a partir de ese día se fue encerrando, ya no tuvo tantas ganas de salir. Le cuesta hacer planes. Antes íbamos a comer, a pasear, a sitios, y ahora cuesta bastante sacarla de casa. Es verdad que después del colegio suele ir a jugar con sus amigas 1 hora o 2 horas, menos mal, pero en cuanto llega a casa, ahí que la va, de cabeza. Ahora bien, vamos a ser justos, creo que también es por la edad. Está empezando a ser adolescente y la lógica y las hormonas y tal, bueno, hacen que no sea como antes. Y además entiendo que aquí, en una ciudad, un niño tiene más bien poco que hacer. Yo crecí en un pueblo, tenía jardín, bosque, bicicleta para poder ir a donde querías, un perro con quien jugar, pero aquí no, es ciudad, no tenemos jardín, no es tan seguro como el campo. Así que, ¿qué hace un niño cuando llega a casa después del colegio? Abrir el PC. Lo entiendo, no soy capaz de buscarle una alternativa a pesar de que me esfuerzo. De hecho, si en los comentarios me dais ideas, guay, porque realmente no me gusta esta situación. Para terminar, os hago un resumen de cómo ha sido mi experiencia. Yo venía mentalizado, tengo paciencia, y el dinero, gracias a mi trabajo, no es un problema. Eso me quitó grandes preocupaciones que puede tener una persona cuando entra en una relación con hijos. Yuzu me aceptó al principio con cautela, después con cariño, y a día de hoy me ve como su padre. Aunque no os engañéis, mucha gente en el chat la ve fría. Y es la realidad. Pero eso tiene que ver con su cultura japonesa. Y curiosamente, con la mía también. Yo soy un chico de pueblo de Galicia. Es muy raro darse abrazos entre amigos, besos ya ni lo sueñes. Cuando eres pequeño sí que tienes contacto físico con tu padre, con tu madre, pero ya a partir de la adolescencia, entre chicos sobre todo, es muy raro. Habréis oído esa expresión de los hombres de pueblo nos abrazan. Es real, no es broma. Los japoneses y los de pueblo tenemos algo en común. No expresamos nuestros sentimientos con palabras, lo hacemos con hechos. Y al final lo importante son los hechos. Pero esto da para otro vídeo entero, así que ya si eso lo dejamos para otro día. Yuzu se porta muy bien. La gente en el chat siempre dice, tiene entre 10 y 60 años. Y es real, es responsable, lista, entiende las situaciones, no es caprichosa, no es maleducada. Para mí no es una carga en absoluto. No sé cómo habría sido criar a una niña maleducada o que me rechace. No me ha tocado vivir eso. Lo que sí puedo decir es que cuando un niño te acepta, te respeta y se porta bien, criarlo no es difícil, sea tu hijo de sangre o no. Si te gustan este tipo de vídeos más personales, seguiré haciéndolo porque me gusta comentarlo contigo, mostrarte también esta faceta más personal mía, no solo salir de fiesta y hacer el gilipollas, aunque mola más la verdad. Pero bueno, de vez en cuando, like, suscríbete, ahí que estamos a punto de los 200.000. Ahí estés.